Vayan bien porque lo he hecho en Microsoft. Bueno, me llamo João Barreiro, trabajo como Agile Coach en UST Global, con este maravilloso equipo. Bueno, la década pasada, cuando estaba dando mis primeros pasos como coach, me ha caído encima una transformación gigantesca. Y como esta casa va de compartir experiencias, he querido traer aquí esas primeras lecciones que he aprendido en ese momento. Bueno, la primera, ¿en qué momento empezamos a escalar? Hemos empezado con un equipo, ya sabíamos que íbamos a escalar más adelante porque teníamos un backlog gigantesco. Afortunadamente, hemos empezado con un equipo y no con más de uno. Y en esos 2 sprints iniciales había mucha cosa que hacer. Lo principal, empezar a crear el esqueleto de la arquitectura y las primeras user stories encima de ese esqueleto, así, sin mucha cosa todavía. Mucho backlog para hacer grooming, poner a funcionar los entornos de Continuous Integration y lo que ahora se llama BDD. Y mientras estábamos haciendo todas esas cosas, muchísimas, empecé a escuchar una queja que no me esperaba para nada. O sea, nos estamos pisoteando, me han dicho los developers. Tenemos muy pocos ficheros y todos los tenemos abiertos. O sea, para hacer continuous integration con esto es un problema. Bueno, finalmente tenía un problema para intentar solventar. Y hablando con ellos, intentando ver qué pasaba, me he dado cuenta que pues no teníamos todavía producto. Estos primeros tiempos son muy iterativos, o sea, estamos con el mismo requisito, a los 2 requisitos que teníamos, dándole vueltas una y otra y otra y otra vez. Es normal que no aumente mucho el número de ficheros que tenemos y que estemos siempre en los mismos. Además, si es que había exceso de capacidad, que no me lo creo, estábamos aprendiendo muchísimo, todos ellos, esas primeras 8 personas, que iba a ser un conocimiento muy, muy valioso para cuando empezáramos a escalar, cuando empezáramos a crear muchos equipos. Así que mi conclusión de ahí es que probablemente no estamos perdiendo velocidad y a lo mejor esto ni siquiera es una gestión importante. Y, de hecho, sí, como podemos ver aquí, o sea, al final de un sprint, o sea, en el segundo ya habían aumentado la velocidad, ya estabilizado, o sea, no había un problema aparente. Bueno, mucha cosa que hacer, ya sabíamos que íbamos a hacer muchos equipos, hemos troceado el primero en 3 y hemos añadido personas. De esta manera hemos mantenido el contexto inicial en estos 3 equipos. Muy poco tiempo después, hemos dividido cada uno de estos 3 equipos en 2 y añadido personas. Y, por supuesto, seguimos midiendo la velocidad. Bueno, estábamos esperando un aumento a este nivel y lo que concluimos, lo que vemos es esto aquí abajo, ¿no? Y ahora, cuando estamos hablando de muchísimas personas, es decir, mucho investimento, o sea, tener una pérdida significativa es un problemón muy, muy fuerte. Y finalmente he encontrado entonces un problema para luchar por él. Empiezo a hablar con todos los desarrolladores y que veo, me hablan de dependencias. Es decir, para que hagamos nuestras funcionalidades necesitamos que alguien nos haga algo. Y ese algo, esas dependencias, o no estaban hechas cuando las necesitábamos, o si estaban, probablemente éramos los primeros a integrarlas, a interactuar con ellas, estaban inestables, tenían muchos problemas, perdíamos mucho tiempo a intentar solventar los fallos que había. ¿Qué hemos aprendido? Pues trabajamos en transformación, las personas trabajan de una manera, llegamos y las ayudamos a trabajar de otra. No podemos esperar que todo funcione bien. Traemos frameworks, es decir, metodologías incompletas para ayudar a esas personas en esos cambios.
y como incompletas que son esas frameworks, no tienen algunas veces algunas cosas explícitas, como gestión de dependencias, por ejemplo, y más gestión explícita de riesgos también. ¿Qué hemos entonces hecho para minimizar este problema? En los refinamientos, pues poner siempre explícitamente qué dependencias hay aquí para poder después negociarlas. Como hemos conseguido ver en la gráfica que os he enseñado, que estábamos perdendo velocidad. Para isso, necessitamos que os pontos de história que utilizamos para medir velocidade sejam de verdade comparativos. Se nesse grooming inicial que definimos o que é um ponto de história, elegimos algo muito pequeñito, o valor que vai sair para a velocidade de um equipo provavelmente vai ser algo como 100, 150, e por el hecho de que tenhamos um valor tão elevado, e por el hecho de que os equipos não estão acostumados a trabalhar, a estimar por comparação, vai ser que seja mais fácil comparar ou associar pontos de história a dias ou a horas. E então, os desenvolvedores deixam de estimar por comparação, pero em horas, e a lo mejor incluso não nos damos conta. O que hemos hecho en esses groomings iniciales? Calibrar a velocidade para que cada equipo tivesse mais ou menos em torno a 20 pontos de história. E assim já não estavam comparando com dias ideais. Como podemos também ver como nos pode impactar uma dependência, se é muito, pouco, muitíssimo. Hasta a fecha he conseguido ver 3 patrones de como distribuímos requisitos a los equipos. O primeiro que está allá é o conglomerado. Basicamente, temos vários equipos, cada um em um programa, com muito pouca relação entre eles. Aqui, cada funcionalidade vai tardar vários sprints e, provavelmente, nesse tempo relativamente grande, o trabalho que necessitamos que alguém nos haga, a dependência, provavelmente vai conseguir ser hecho nesse tempo e não vamos ver muito o impacto das dependências. O seguinte que temos aqui é quando já começamos a ter vários equipos dentro do mesmo programa. Ou seja, cada equipo tem uma feature para si, não se comparte features entre equipos, mas como já são várias features, já pedimos várias dependências e aumenta muito a probabilidade de que nos venga a impactar. E o terceiro e último, que nos permitem ou nos incentivam frameworks como LESS, por exemplo, é de que uma feature, um caso de uso, lo dividimos em seus cenários e distribuímos os cenários por os vários equipos e dessa maneira conseguimos comprimir bastante en el tempo a execução de uma feature. Desta maneira, se temos uma dependência, nos vai impactar quase sí ou sí, que é o que nos estava passando. Bueno, fenomenal, o problema são as dependências, mas he querido rascar mais, entender por quê. ¿Por qué tenemos problemas con las dependencias? Bueno, cualquier programa de software tiene muchos componentes. Habitualmente, cada equipo puede tocarlos todos. En algunos casos, eso no va a ser así. Vamos a tener algún componente que tiene un equipo dedicado a codificar ahí. Y en ese momento creamos dependencias con los demás. Los demás van a tener que pedirles que hagan algo para que sus features terminen. A este tipo de equipos llamamos component teams en inglés. ¿Y qué les pasa? Pues que casi todos les están pidiendo cosas que hacer. Y por consecuencia se van a colar todas estas peticiones. Y algunos, como nosotros, pues no estábamos delante de la cola, ¿no? ¿Podemos solventar este problema? Bueno, hasta cierto límite. Tener collective code ownership, es decir, que cualquier equipo pueda tocar cualquier componente. Pero si estamos trabajando en escalado, es decir, probablemente vamos a generar muchas líneas de código en corto paso de tiempo con una complejidad elevada, tarde o temprano va a ser imposible a cualquier equipo dominar por completo el programa que tiene por delante y vamos a necesitar crear esos equipos de componentes. O sea, lo importante es que retrasemos al máximo esse dia. Bueno, pero o que nos estava passando?
como en realidad queríamos ultrapassar este problema de las dependencias, estábamos haciendo de tapadillo estos componentes a nuestra manera, solo con nuestro contenido. Estábamos duplicando código. Hemos ido a hablar con ellos, con el componente que nos estaba haciendo más daño, diciendo, mira, entendemos cómo funciona vuestro componente, nos gustaría codificar ahí directamente, pensando que esto iba a ser fenomenal. Pues no, hemos generado un conflicto de inmediato y además estamos hablando de grandes empresas, es decir, estas personas no están sentadas a nuestro lado, no son personas que vemos a diario, están en otro país, hablan otro idioma, otra cultura. Sin sentido que les estábamos llamando perezosos por todavía no haberem hecho lo que habíamos pedido. Estábamos invadindo su territorio, ¿no? Su código. Y además han dicho explícitamente que si pones los pies o los dedos en mi código, yo automáticamente me desresponsabilizo de este código. ¿Qué hemos aprendido? O sea, que los equipos de componentes son necesarios, probablemente, más tarde o temprano los vamos a necesitar, pero hay que tener en cuenta que creamos dependencias y que va a ser, se vamos a tardar más en sacar nuestras funcionalidades. Intentar retrasar este momento. Bueno, pero todavía se podía rascar más y así que he intentado ver cómo estaban ellos priorizando, es decir, porque estaban los equipos con que yo trabajaba al final de la cola. Bueno, hay varios equipos de componentes y no todos nos afectan de la misma manera. Hay algunos que son utilizados por casi todos los demás, como por ejemplo en telecomunicaciones puede ser un device driver, o sea, una pieza de software que interactúa con el hardware de la red. Ahí casi todas las funcionalidades que hacemos interactúan con la red. Estos componentes van a recibir peticiones de toda la gente. Para que esto impacte lo menos posible en la ejecución del programa, sí es muy, muy importante cómo estamos priorizando. Sí, investigando ahí con estos equipos, con algunos de ellos, hemos visto algo un poco obvio, que si tenemos dinero limitado, probablemente no vamos a conseguir eliminar los bottlenecks, los cuellos de botella en estos equipos. Solo con dinero limitado, poniendo mucha gente a lo mejor. Pero hemos descubierto cosas que no estábamos para nada preparados para escuchar. O sea, cuando hacemos escalado, es decir, cuando ponemos una gran parte o toda la empresa a funcionar en una transformación ágil, hay mucha gente que no está preparada para los roles que les va a tocar. Hemos detectado que había product owners que pues, no estaban haciendo bien su rol, por la razón que sea, y quien estaba priorizando eran los equipos, no eran los product owners. Y que ha pasado varias veces pues, que elegían lo que fuera más fácil para ellos, no lo que era más importante. Y también hemos visto que no había a nivel de portfolio, es decir, de toda esta transformación, una entidad que dijera que en caso de conflicto, que se hacía primero. Es decir, el programa A pide un requisito a este componente, el programa B también pide otro requisito, ¿cuál hacemos primero? Porque el que queda en segundo a lo mejor va a tener un retraso en sus funcionalidades. Y esto no existía para nada. ¿Qué hemos aprendido? Pues intentar al máximo identificar las dependencias y pedirlas con la antelación necesaria. Pero esto no siempre funciona. Si trabajamos en un entorno ágil, nos puede caer hoy un requisito nuevo que tenemos que hacer inmediatamente. No tenemos antelación posible. A nivel elevado en la organización, es decir, la parte que esté por encima de todos los programas, portfolio, hay que tener un mecanismo de priorización a funcionar ahí, que esté de verdad empoderado para conseguir hacerlo. Otra cosa, o sea, nosotros en nuestros equipos queremos siempre involucrar a los clientes, a los sponsors en nuestro programa. Estos componentes, nosotros somos sus clientes y nosotros no les estábamos haciendo caso. Hemos empezado a ir a sus plannings y a sus reviews y ahí hemos disminuido muchísimo
las fallas de entendimiento, o sea, los componentes nos han empezado a salir mucho mejores y además hemos alineado nuestras expectativas, es decir, porque como estamos viendo que estaban haciendo, sabíamos cuándo iba a salir. Pero eso no solventa todo, o sea, hay siempre alguien que está al final de la cola. Bueno, pasado varios meses, nos han pedido que creáramos una cadencia a nivel de programas y además todos alineados entre todos los programas, que en ese momento nos ha parecido muy interesante, pero hemos detectado también con la experiencia que tenía características que nos ha facilitado mucho solventar los problemas que hemos hablado antes. Bueno, en Scrum ya estamos acostumbrados a la cadencia, tenemos sprints de habitualmente 2 o 3 semanas, siempre con las reuniones en el mismo día. Eso nos ayuda mucho la planificación, porque tenemos, o sea, una capacidad limitada, lo que cabe en esas 2 semanas. ¿Cómo podemos pasar esto a nivel de programa? Si tenemos aquí, agrupamos conjuntos de sprints, siempre los mismos, habitualmente 5 o 6, es decir, 10 a 12 semanas. Y hacemos estos sprints de programa, o incrementos, como se suele llamar. Si en los sprints tenemos historias, aquí arriba tenemos funcionalidades o épicas con su nivel de detalle, que no es el detalle de las historias. Ya sé que me vas a preguntar al final una cuestión, así que la contesto ya. Si en los sprints no se puede cambiar la planificación, en los programas tampoco. No, en los programas sí que se puede cambiar, porque hablando aquí de cerca de 2 meses y medio, 3 meses, si no permitimos cambiar la planificación en 3 meses, somos muy poco o nada ágiles. La planificación a nivel programa sí que se cambia. Bueno, ¿cómo puede ayudar esto con la gestión de las dependencias? Si hablamos de un espacio de tiempo en torno a 3 meses, ya se queda más fácil hacerlo. Podemos negociar trozos de tiempo, por ejemplo, un sprint o lo equivalente, para hacer dependencias y lo demás para hacer nuestras funcionalidades. Si somos un equipo de componente, podemos definir porcentajes para cada uno de los peticionarios que tenemos. Además, como son 3 meses y no 1 año o 2, hacer el follow-up, o sea, el seguimiento de cómo van nuestras dependencias es más fácil. Tenemos pocas con cada componente, podemos ir a sus sprint reviews y ver qué tal van. La integración también se facilita un poco. Habitualmente nuestras dependencias las pedimos al inicio de estos sprints de programa. Nos las darán hechas a mitad del sprint, a mitad del programa increment o al final. Probablemente podemos vivir durante 2 meses con simulación y al final quitar esa simulación, integrar y tenerlo hecho. Bueno, prácticas de ingeniería. Nosotros hemos utilizado integración continua con su software de integración continua y sus pruebas automatizadas. Antes, en el producto que estábamos haciendo antes, lo que era típico de escuchar eran esas quejas por parte de los desarrolladores, que compilábamos y había bugs después, muchos. La integración tardaba muchísimo tiempo, no era continua. Que coisas que funcionaban y no les hemos tocado dejaban de funcionar. Y por el lado de negocio, pues que desarrollo tarda un montón y cuesta un pastizal, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a trabajar en esta transformación con desarrollo ágil, se me ha ocurrido una pregunta para intentar estimar que se estaba perdiendo, que es preguntar a los equipos, imaginar que no hemos tenido ningún impedimento, ¿cuántas user stories o qué user stories podríamos haber hecho adicionalmente? Me apuntaban cuáles, sabía cuántos puntos de historia estaban ahí y de esa manera podíamos estimar la pérdida. Pero la cuestión aquí muy importante es que trabajamos en escalado. O sea, puede haber muchísimos equipos. Es decir, un problemita en multiplicado por muchísimos equipos, o sea, es un problema enorme. Que
¿Qué retos hemos tenido? O sea, teníamos en este portfolio por encima de 100 equipos, todos a querer hacer integración continua, es decir, que cada desarrollador hacía varios commits de código al día. ¿Cómo conseguiríamos hacerlo? Con este nivel de equipos no hemos conseguido hacerlo. Hemos dividido en bloques y dentro de cada bloque, es decir, dentro de cada grupo de equipos, sim que teníamos integração contínua. E ao final de cada sprint, ao final de cada 2 semanas, cada um destes blocos, ou seja, tinha uma versão estável, por decirlo de alguma maneira, todas eram estáveis em realidade, pero essa é a oficial para que os demais blocos integraran. Ou seja, entre grupos de equipos se hacía integração cada 2 semanas. ¿Qué pasaba cuando venía esta integración? Pues lo que estamos acostumbrados. El primer día o los primeros 2 días eran perdidos a intentar poner a funcionar cosas que ya estaban funcionando. Teníamos farms de servidores y también, o sea, como estábamos trabajando en soluciones, es decir, varios programas distintos que interactuavam entre eles para aportar um valor añadido, necessitamos um equipo de pruebas a nível global. O que hemos aprendido aqui? Pues que qualquer problemita que tengamos com integração contínua e com as pruebas vai ser multiplicado por toda a gente que está trabalhando e não é para nada um problemita. Os que habéis trabalhado com esto, sabéis que todos os desarrolladores podem estar várias horas parados em uma empresa. Sobre a visibilidade. Bueno, antes de estas transformações estávamos acostumbrados a trabalhar na era da opacidade, em que os projetos tardavam ano ou mais. Se media seu progresso por milestones e, además, com informes que tinham semáforos que habitualmente estavam sempre verdes, 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 e ao final, assim, por arte de magia, sem nadie esperar, se poniam rojos e nos retrasávamos. Traemos estas metodologias iterativas incrementais que nos obrigam a hacer trocitos de produto cada poucas semanas e ponemos aí nossos sponsors delante desses produtos. ¿Qué pasa? Pues, lo que nos ha pasado a nosotros ha sido cabreos monumentales. Hemos intentado ver porque habían estos cabreos, o sea, eran desalineamientos de expectativas que nosotros no habíamos detectado antes. Nos hemos puesto las pilas para alinear las expectativas de los sponsors con lo que estaban haciendo los programas. Y al final de poco tiempo, afortunadamente, hemos conseguido establecer algo que eu nunca havia visto, chamado confiança. Agora, trabalhamos em escalado. Quando estamos trabalhando em apenas uma equipe, uma empresa pequena, ao final de um dia conhecemos toda a gente. Há um impedimento, é muito fácil abrir a porta do dueño da empresa, explicar o que passa. Temos ele sim ou ele não, passado 2 minutos. Se a empresa tem, eu que sei, 50.000 trabalhadores, 100.000, 200.000, como é. Há pessoas que nos podem ajudar a desbloquear impedimentos que nunca las vamos a conhecer na vida. O que podemos fazer então com esta confiança que ganhamos em nossos sponsors? Nossos sponsors suelen ser pessoas importantes na organização, conhecem outras pessoas importantes. O sea, lo que hemos visto que aporta mais valor é utilizar essa confiança para pedir sua ajuda aos sponsors para solventar os impedimentos mais gordos que temos. Se estamos fazendo retrospectivas de retrospectivas, para os que conheceis LES, hemos involucrado os sponsors aí. Hemos hecho também sessões de A3 para tentar, o sea, junto com os sponsors, que eles entendam os problemas e que eles, incluso, como têm conhecimento distinto a nós outros, aportem soluções que nos haviam ocorrido e, además, se quedem responsabilizados por algumas dessas ações. E, final, e muito importante, trabalhamos em Agile, é decir, queremos permitir à organização cambiar o plano quando
negocio en particular ve esto en funcionamiento por la primera vez, es decir, que llegó con una petición de cambio y la respuesta de nuestra parte es vale, se quedan ahí, bueno, que les gusta mucho y a partir de ahí pues podemos hacer lo que queramos con ellos. Resumiendo, ¿qué hemos aprendido? Poner sponsors en los sprint reviews y pedirles que nos solventen los impedimentos. Bueno, para terminar, ¿qué pasa con las transformaciones gigantescas? Podemos imaginar, bueno, está casi en la hora de comer, ¿verdad? Podemos imaginar la organización como capas. Abajo tenemos los desarrolladores, los que construyen los productos que nuestras empresas venden. Otra capa son los dueños de negocio y los gestores que ayudan a que los requisitos definidos por estos dueños de negocio se hagan. Tenemos otra capa con los gestores ejecutivos que definen la estrategia de la empresa y los gestores de portfolio que alinean esa estrategia con lo que los productos quieren hacer. Vale, ahora los vamos a cambiar a todos, ¿verdad? ¿Y cuántos son? Bueno, depende de la empresa, pero pueden ser muchísimas, ¿no? Muchísimas. Entonces, imaginar algo que pasa hoy, pero imaginar en la década pasada, ¿cuántas personas tenemos en la organización capaces de hacer gestión de cambio ágil? ¿Cuántos coaches tenemos en una empresa que apenas está empezando su camino ágil? Muy pocos, ¿no? Pues lo que nos ha pasado es que teníamos muy pocos coaches y también Scrum Masters. Pero como se ha decidido que había que hacerlo, hemos empezado a ver cargo cult, es decir, que la gente imitaba prácticas sin entender cuál era su objetivo y por eso no conseguían sacar lo que se pretendía. Además, el Scrum Master, cuando empezamos un cambio de estos, no es un rol reconocido dentro de la empresa como interesante. ¿Qué pasa con esto? Pues que en esos Scrum Masters encontramos personas que de verdad quieren cambiar la organización, pero también encontramos otras que han aterrizado ahí, que probablemente tampoco quieren ese rol, no están para nada alineados. Hemos visto también que es muy interesante cuando la gestión de topo está involucrada en los cambios, pero no siempre pasa. Algunas veces es alguien que dice, esto de Agile mola, hacerlo, y se van. Pues no teníamos el top management totalmente involucrado, parcialmente sí, y eso hace con que la visión que nos transmitía no era la mejor, no era clara y tampoco era frecuente. En una fase inicial, las organizaciones funcionales que había dentro de la empresa, como puede ser, por ejemplo, el departamento de pruebas o otro cualquiera, han seguido manteniendo sus relaciones jerárquicas con las personas que ponían en cada equipo, es decir, cada equipo, dado que tenía varios conocimientos ahí dentro, varias especialidades, tenía varios jefes, y eso hace con que los miembros del equipo no estén alineados entre ellos, porque cada uno recibe un mensaje. Pasado muchos meses sin que hemos conseguido cambiar eso, es decir, que cada equipo tiene apenas un jefe. Las áreas funcionales siguen existiendo, pero apenas con responsabilidades sobre el know-how, no sobre las personas. Y nos ha pasado algo sorprendente por la positiva, que estos jefes ahora son todos iguales entre ellos, es decir, todos llevan equipos, pero los equipos tienen todas las mismas capacidades. Entonces, a partir de ese momento, ha empezado a generar una lucha positiva, digamos así, en que cada jefe quería ser mejor que el otro, quería que sus equipos fueran mejores para crear una diferenciación. Y ha funcionado muy bien. ¿Qué hemos visto ahí? O sea, es la primera transformación que yo estaba haciendo. ¿Qué hemos visto ahí que ha funcionado muy bien? Estamos hablando de muchísima gente que hay que cambiar la manera de trabajar. O sea, yo no sé si lo habíamos conseguido sin un equipo dedicado a la transformación.
Además, en esta situación ha habido también un grupo de coaches global para toda la empresa que ayudaba en la transformación en trozos cortos de tiempo y para temas específicos, como por ejemplo para ayudar a poner TDD a funcionar, que han estado con nosotros dándonos formación y un mes ahí con los desarrolladores sentados. Hemos visto también que ha funcionado muy bien la manera como se ha aumentado el número de coaches y de Scrum Masters. Es decir, hemos creado comunidades de práctica y de esa manera hemos compartido el conocimiento de todos y vamos creciendo. Varias veces teníamos el apoyo de estos dos equipos aquí, o sea, el equipo de transformación y el equipo de coaches. Y además, como íbamos muy bien en este sentido, pues hemos visto que de alguna manera teníamos alguna preferencia y nos han ayudado muchísimo. Bueno, como lección aprendida final, o sea, en este momento, digamos, de coach iniciado, coach que está dando los primeros pasos, queremos hacer transformaciones gigantescas. Tenemos frameworks bestiales como LESS, SAFe y otras. Pero estos frameworks son procesos. Son procesos que ayudan a las interacciones, pero son procesos. Tenemos aplicaciones de lo mejor para gestionar la documentación funcional, generar un proyecto, para gestionar requisitos, pero no dejan de ser herramientas. Si queremos que los cambios que estamos implantando sean sostenibles en el tiempo, tenemos que conseguir cambiar la manera como las personas piensan y actúan. Para conseguirlo necesitamos tener la gestión de topo de la empresa de verdad comprometida. No es suficiente enviar un correo a decir que ahora somos allá. Y en este grupo de personas que llevan la transformación, o sea, quien está ahí dentro tiene que tener una mentalidad ágil. No necesariamente la experiencia en el día 1, pero la mentalidad sí. Si tenemos personas que, por la razón que sea, no entienden o no quieren entender o no es ahí que se ven, estas personas no nos van a ayudar. ¿Tienes preguntas? O sea, el principal problema para integrar los equipos por componentes o deshacer o lo que sea, para quitar ese obstáculo, me ha parecido entender que era que no querían que nadie tocara su código y que en el momento que alguien lo tocase, pues que ellos ya no se sentían responsables con eso. Correcto, ¿Sí? eso es lo que nos ha pasado. ¿Y el paso para resolver eso, entonces, cuál ha sido? Dejarlos así. Ha sido, bueno, en esta situación en concreto, ha sido eso parcialmente. Ellos han conseguido detectar una parte que solo nosotros estábamos pidiendo, es decir, no era una petición común de todos. Nos han dejado hacer ese trocito. Ajá. Lo demás que era para todos, ellos han querido tener el control y hemos tenido que esperar. A lo mejor menos de lo que habitual, porque se han dado cuenta que era muy, muy importante para nosotros lo que estábamos pidiendo. Y, por supuesto, también, o sea, poner una gestión de prioridades funcionando ha ayudado. ¿Y el management qué opinaba de eso? De que no deje En ese momento en el tiempo ha sido la primera vez que se han dado cuenta de que estaba pasando ese problema. Ajá. Okay. O sea, como hemos salido de ahí, poner un mecanismo de priorización a funcionar. Ajá. O sea, una solución tradicional. Probablemente. Ok, gracias. A ver, no me ha quedado muy claro cuando has comentado que había primero un equipo, luego algún otro equipo y hacíais una proyección. No me ha quedado muy claro cómo se comparaba esto con puntos de historia. Comentas algo de 20 puntos de historia por equipo o algo así. Vale, o sea, si tenemos una velocidad por equipo, ejemplo, 20 puntos de historia, una mentalidad, una cuenta fácil de hacer, que no funciona, pero es fácil de hacer. Se añade otro equipo, o sea, mi capacidad productiva ha pasado a 40 puntos de historia al doble.
¿no? Y se añade 2 más a 80 puntos de historia. Pues medimos cuántos puntos de historia están saliendo realmente y hemos visto que era mucho menos de que esa cuenta. ¿Te he contestado a tu pregunta? Es que no me queda claro si los puntos de historia de un equipo y del otro son los mismos. Vale, aquí sim que lo eram, porque estávamos utilizando LESS dentro de Safe. Y en LESS, como una feature, una funcionalidad puede tocar a cualquier equipo, en realidad la trociamos y ponemos trocitos en cualquier equipo, un punto de historia para un equipo es igual para un punto de historia al otro, o sea, es fácil hacer la suma. El equipo de coach tenía conocimientos sobre los temas variopintos de Agile, o sea, prácticas de ingeniería como TDD, por ejemplo, facilitación, formación, tenía antiguos Scrum Masters expertos en ese rol para ayudar a los nuevos roles a entender su rol. El de transformación es, para ponerlo de manera simple, o sea, gente que lleva gestión de cambio. O sea, tenemos un proyecto de gestión de cambio con muchos requisitos y están gestionando ese cambio. Bueno, hay un tema que siempre aparece con respecto a los equipos de componentes y a los equipos, por así decirlo, supongo que más funcionales. Cuando dibujan ese iceberg en el que tú tienes que cortar de manera vertical completamente, ¿nunca llegasteis a plantearos el hecho de tener equipos que fueran completamente cross-funcionales de inicio a fin? Sí, ese era nuestro deseo, pero en una situación tan gigantesca, tan compleja, que tienes desarrolladores y equipos repartidos por casi todo el mundo, o sea, no es muy fácil conseguirlo. Pero sí lo hemos planteado y hemos peleado por ello. ¿Quién va a hablar tú? ¿En alguna ocasión habéis detectado que el hecho de unificar los puntos para todos los equipos es utilizado para analizar el performance de los equipos? Bueno, mi respuesta a lo mejor es inesperada para ti. Sí, lo hemos hecho nosotros mismos. Pero por la positiva, no por la negativa, ¿vale? O sea, porque nosotros ya estábamos avisados por los coaches que nos han coacheado de que no se podía comparar puntos de historia, pero en realidad hemos visto diferencias entre puntos de historia de un equipo a otro. Y lo que hemos hecho es entender por qué, pero entender por qué por la positiva. Es decir, si un equipo hace más que otro, a lo mejor yo quiero replicar en el que hace menos lo que de bueno tendrá el que hace más. Y hemos descubierto temas como proximidad al product owner, o sea, quien está más próximo hace más puntos. Por supuesto, el número de personas que tiene el equipo también lo va a variar, ¿no? Hemos detectado también equipos que solo pillaban las historias fáciles, o sea, como trabajando en LESS, una feature o una historia puede ir a cualquier equipo. O sea, hacemos subasta en la planificación, pues yo puedo cogérmelo fácil, ¿no? Y eso incluso como es fácil o es menos arriesgado, o sea, raramente dejaban alguna historia para detrás, ¿va? Hemos detectado mucha cosa que hemos intentado utilizar por la positiva, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, gracias. Podemos seguir hablando fuera de esta charla, quer personalmente, si me ves por el camino, o por Slack que tenemos, o de cualquier otra manera que preferires. Bueno, gracias.